Según la última encuesta nacional de salud, más de la mitad de los chilenos tenemos problemas para dormir. Insomnio, ronquidos, apnea son algunas de las complicaciones más frecuentes. Bueno, para saber cómo enfrentar este panorama, ¿qué tan importante es dormir bien? Estamos con Diego García Borreguero. Él es neurólogo y es director además nacional del Instituto Europeo del Sueño. ¿Cómo está, Diego? Bienvenido. Muy bien, encantado Gracias por estar acá. Gracias. Harto problema para dormir acá en Chile, pero ¿es solamente un problema de Chile o es un problema de nuestra sociedad moderna? Es un problema de las sociedades modernas, porque en otros países occidentales está pasando exactamente lo mismo. El problema de no dormir bien, regularmente, aparte de las consecuencias devastadoras que tiene al día siguiente, que todos alguna vez en nuestra vida hemos padecido, nada funciona al día siguiente, etcétera, etcétera, tiene a largo plazo el no dormir bien un impacto sobre el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Y este es el tema en el que nos estamos centrando con una nueva técnica. En concreto, en la apnea del sueño, que es una enfermedad que afecta a casi el 5% de los chilenos adultos, casi el 5%, según la encuesta nacional de salud última, y que es una enfermedad que se va a caracterizar por roncar muy severamente por la noche y asociado a paradas de respiración. El problema no es ya que al día siguiente estén cansados con sensación de haber dormido mal, sino que a largo plazo esta enfermedad produce un riesgo de accidentes cerebrovasculares. Si bien sabemos que los accidentes cerebrovasculares se asocian a los casos de apnea más severa, no está tan claro el tema en cuanto a qué ocurre con los casos de ronquido y apnea menos severa, que son aproximadamente el 60%. El 60% de ese 5%, casi un 3% de los chilenos tienen apnea menos severa. ¿Por qué en mucho tiempo tal vez el hecho de roncar, incluso llegar a niveles de apnea, era leído como un síntoma de un plácido dormir? Era como un reflejo del sueño profundo, del descanso total. Y eso se mantuvo por muchísimo tiempo. Esto cambió hace muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué no se advirtió tal vez que esa ausencia de oxígeno, en definitiva en la práctica es ausencia de oxígeno, tenía un impacto en la salud? Bueno, porque no se estudiaba. Hasta prácticamente los años 70 se pensaba que el cuerpo humano dormido era pues una extensión de lo que era el cuerpo humano despierto. Enfermedades que existieran mientras estábamos en vigilia se producirían también durante el sueño, pero que el sueño de por sí no albergaba enfermedades nuevas, adicionales. Hasta que se empezó a estudiar la fisiología, la respiración, el funcionamiento del corazón por la noche. Sabíamos, por otro lado, que había gente que le daban accidentes, a las que les ocurrían accidentes cerebrovasculares y que se morían. ¿Por qué se han muerto? Pues no lo sé. De hecho, del total de accidentes cerebrovasculares que hay en Chile, solamente se conocen las causas en el 50% de los casos. O sea, hay un 50%, casi podríamos decir, de muertes sin explicar. Para ello habría que entrar con base concreta, porque podrán haber sospechas, ¿no? Claro, sabemos que tienen el colesterol alto, las costumbres, las conductas, tabaco, el cigarrillo, etcétera. ¿verdad? Exactamente. Pero es llamativo que solamente se sepa con certeza la mitad de las causas de los ACV, de los accidentes cerebrovasculares. Hay un 50% que no se explica. También en la inmensa mayoría de la población no sabemos si tienen apnea del sueño o no. Entonces, es posible, no estoy diciendo que ese 50% se deba a apnea del sueño, pero que la apnea del sueño puede estar contribuyendo a una buena parte de esos accidentes cerebrovasculares. Vamos a ver, le voy a decir un dato para situar la relación de una manera más clara. Tener apnea del sueño implica tener un riesgo de acabar teniendo un accidente cerebrovascular 4 veces superior a la de aquellos que no tienen apnea del sueño. O sea, incrementa nuestro riesgo en nada menos que en 4 veces. Es mucho. El problema es en un paciente en concreto cómo determinar si tiene
bueno, apnea del sueño, sí, para ello existen las unidades de sueño, los estudios de sueño. Pero si además de apnea del sueño tiene un incremento del riesgo cerebrovascular, ¿cómo determinarlo? Y a estos efectos se ha desarrollado una técnica que puede ser muy prometedora, porque es una técnica no invasiva, en la que básicamente lo que hacemos es, en las arterias, en las grandes autopistas arteriales del cuello que llevan el riego al cerebro, y luego también en las arterias ya dentro del cráneo, lo que vamos es a medir dos cosas. Primero, el grosor de la pared, vamos a cuantificarlo, ver en qué medida ese grosor de la pared está disminuido como consecuencia de las placas de ateroma. Las placas de ateroma son productos del envejecimiento o reflejos del envejecimiento de las arterias. Y la otra cosa que miramos es en qué medida esas arterias, que en principio deberían ser mangueras, en el sentido de goma elástica, que se dilata y se estrecha, se ha convertido en una tubería rígida, que en situaciones, y además la pared no está bien, en un momento de exceso de tensión la tubería puede explotar. Pongo esta analogía para que se entienda. Esto implicaría una hemorragia cerebral, que podría ser letal. Sí. Perdón, sí. Son muchos elementos, sí, a veces muy técnicos, pero la relación directa de todo lo que usted describe que ocurre en estos métodos de detección a través del comportamiento y la fisonomía de nuestras venas, ¿no? En el cuello, ¿qué tiene que ver con la apnea o con la mala calidad del sueño? ¿Es eso lo que provoca esta reacción en nuestra configuración del sistema de irrigación? Sí. ¿La rigidiza? ¿Las envejece? La misma apnea hace que se deteriore la pared arterial. Produce cambios endoteliales, que es el término técnico, que en conjunto con otros factores, colesterol, tabaco, etcétera, pero es uno de los factores esenciales que altera la pared de las arterias y la va a alterar más en unas personas o en otras. De alguna manera, lo que esta técnica me permite es, para un paciente concreto, decirle: usted en concreto tiene un riesgo de acabar teniendo en los próximos 10 años un accidente cerebrovascular X veces superior al resto de la población, por lo cual habría que tratarle. Yo tengo que evitar que ese proceso continúe. Ahora, nos cuesta en general ir al médico. En general, para todas las eventuales patologías que podemos advertir en el día. Yo en el día estoy más consciente, ¿no? Sí, me duele la guata o qué sé yo, la cabeza, puedo sospechar de tal y así todo el chequeo es a veces nulo. ¿Cómo se enfrenta el tema del diagnóstico de los problemas de sueño? Personas que duermen solas no tienen idea. Si duermen acompañado, al menos se van a quejar que roncas, que puedan dar una alerta. Pero es mucho más difícil la diagnosis en el sueño. Sí, vamos a ver, personas con, sobre todo hombres. Voy a hablar de algunos factores de riesgo para que alguien sepa si es un candidato a esto o no. Hombres. Sobre todo, bueno, a partir de los 60 años ya también mujeres, pero hasta los 60 años las mujeres están un poco más protegidas. Hombres con sobrepeso, otro factor que todos sabemos de nosotros mismos. Que por la noche tengan la sensación de ronquido, alguien siempre nos lo habrá dicho alguna vez. Se suele saber, o alguna vez hasta hemos podido oír nuestro propio ronquido. ¿Roncar no es saludable bajo ningún punto de vista? Es un factor de riesgo. Es mejor no roncar que roncar. Si el ronquido es mínimo, puede no estar incrementando significativamente el riesgo, pero solo si es mínimo. Que tengan sobre todo una distribución de masa de grasa corporal en cuello, abdomen, etcétera. Que se levanten por la noche con sensación de boca seca. Todos tenemos la boca seca al levantarnos, lógicamente, pero hay personas que se levantan con sensación de boca de estropajo. Que por la mañana, pese a haber dormido 6, 7 horas y media, se levanten con sensación de sueño no reparador, de no haber descansado. Que se levanten con dolor de cabeza y que luego durante el día, en situaciones de relax, les cueste mantenerse dormidos, tienen que ir al médico. A todos nos cuesta detectar nuestras enfermedades, pero todos queremos vivir más. Ahora,
para ampliar un poco el tema, porque es muy amplio el tema de los problemas para dormir, pero para conocer más, hay etapas del sueño. Ujú. Entiendo que hay una etapa del adormecimiento, que son los primeros 10 minutos, luego una segunda fase donde el sueño es ligero, que ocupa prácticamente la mitad del total, Sí. luego una transición al sueño profundo, o delta, que es el 20% total del ciclo. Ujú. ¿Por qué hago esta descripción de todo el proceso? Mi pregunta ¿es lo mismo dormir en cualquier momento? ¿Es lo mismo dormir de noche a dormir de día? ¿Se recupera el sueño? Son varias preguntas. La hora del día en la que durmamos no es irrelevante. El cerebro está preparado habitualmente está preparado para dormir de noche. El momento del sueño, para que sea recuperador, tiene que coincidir con que determinados sistemas hormonales estén inactivos, haya menor ruido exterior, el resto del organismo que esté preparado para ello. Nosotros podemos, obviamente, forzar el sueño por la mañana si es que no hemos dormido en toda la noche, pero el sueño no va a ser de la misma calidad. Si hacemos lo mismo, si cambiamos nuestra hora de una manera constante durante un largo periodo de tiempo, va a ocurrir que nuestro sueño se va a ir adaptando progresivamente al nuevo entorno. Yo en estos momentos, yo llegué ayer de España, para mi organismo estoy durmiendo esta noche en Santiago, he dormido en un horario inhabitual, en la mañana española. Sin embargo, según lleve días en Santiago, mi propio organismo se va a ir organizando. Ahora, si esto ocurre de una manera errática, no hay forma que el organismo se organice para ello. Ahora, ¿cuál es el impacto más importante que tiene esto en nuestra salud? Porque entiendo que hay ciclos, a ver si nos puede explicar, por ejemplo, qué es el ciclo circadiano, que están directamente relacionados con la secreción hormonal. Sí. Y si nosotros alteramos también el sueño, más allá de dar somnolientos, estamos afectando también el funcionamiento de nuestro sistema general. Absolutamente, vamos a ver, y de hecho vamos a empezar quizá por lo más empírico, por los datos externos. Sabemos que las personas con turno de trabajo rotatorio, por cada año de trabajo rotatorio, es decir, cambiando los ritmos de sueño regularmente, se produce un incremento en el envejecimiento. Esto es un símil para que lo entienda la población. Se produce un incremento en el número de enfermedades que van apareciendo. Perdón, por cada 5 años de trabajo rotatorio se va produciendo un envejecimiento de un año. De un año. Es decir, hasta ese punto altera nuestra fisiología. Tenemos un temporizador en el cerebro, es un temporizador como el del riego de un jardín o la calefacción de una casa, que a determinada hora de la noche se enciende y a determinada hora de la madrugada se apaga. Y ese temporizador tiene capacidad de adaptación. El mío en estos momentos lo está haciendo porque le he sometido a un cambio desde el día de antes de ayer, que yo estaba en Madrid. Entonces, y tenemos esa capacidad de adaptarnos. Ahora bien, si estamos utilizando esa adaptabilidad constantemente, variando nuestros horarios de sueño, va a haber un momento en el que el sistema deje de funcionar. El otro tema es que acortar nuestro tiempo de sueño es uno de los factores que incrementa la mortalidad. Eso es muy importante porque siempre se ha recomendado, me imagino que usted también es partidario de dormir 8 horas, pero en la práctica es imposible. Yo conozco muy poca gente que pueda dormir 8 horas. Y es una de las características de nuestra civilización, de nuestra sociedad. Sería un poco largo de explicar, aunque es un tema interesante, porque nuestro estilo de vida está llevándonos a dormir menos tiempo del que nuestros abuelos lo hacían. Y además hay datos bastante fidedignos sobre ese tema. Tenemos en algunos países estadísticas de lo que se dormía a finales del XIX y aproximadamente se ha producido un acortamiento a lo largo del siglo XX de hora y media en lo que duerme la población por término medio. Sabemos que a personas jóvenes, sanas, veinteañeros, completamente sanos,
cuyas necesidades de sueño pueden estar en las 8 horas diarias, si nosotros les sometemos de manera constante durante solamente 3 semanas a un régimen de sueño en el que pueden dormir 5 horas y media, este experimento se ha hecho, vemos que se producen ya unos cambios hormonales que a largo plazo pueden ser letales. Los cambios hormonales son un incremento de algunas hormonas como el cortisol y las catecolaminas, y se produce también una disminución en los mecanismos de procesamiento de la insulina, de la glucosa. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la secreción de hormonas como la que usted señala, entiendo, el cortisol, en fin, están directamente relacionadas con el crecimiento. En los estratos más juveniles, los inconvenientes en el sueño pueden determinar incluso eso. Sí. Cuando hay fallas a nivel de, por ejemplo, insulina, tenemos un país donde la tasa de diabetes aumenta en nos demasía. Convierte en prediabéticos y nos predispone, bueno, previamente nos predispone a la obesidad. Y en un segundo término nos convierte en prediabéticos o diabéticos. El incremento de catecolaminas y de cortisol puede hacer, el de las catecolaminas ya directamente, que la tensión arterial se eleve. La tensión arterial es más alta en personas que duermen poco. El cortisol, aparte de que también contribuye a elevar la tensión arterial, a largo plazo el cortisol actúa como tóxico sobre las neuronas. Entonces, alguien que está durante décadas, es que no estamos hablando de una noche, estamos hablando de décadas, de un estilo de vida con niveles de cortisol ligeramente elevados, ¿en qué medida esto, junto con otros factores de riesgo, va a predisponer a la aparición de enfermedades neurodegenerativas? Es que estamos aquí hablando de hormonas que afectan directamente a las principales. Estoy hablando de diabetes, estoy hablando de hipertensión, estoy hablando de neurodegeneración. ¿En qué medida nuestro estilo de vida está favoreciendo la aparición de estas enfermedades? Hay tanto tema relacionado, muy interesante. Le quería preguntar, pensando en la apnea, pensando en las dificultades para respirar al dormir, he escuchado y he conocido personas que han hecho una inversión que es cada vez más accesible. Es una suerte de máquina con la cual duermen y que les mejora el nivel de oxigenación al dormir. Dicen que les cambió la vida, que realmente su calidad de sueño y su rendimiento diurno es otra cosa, tan solo por tener esta asistencia con un poco más de oxígeno en la noche. ¿Es cierto? Es cierto en pacientes con apnea del sueño. Es un tratamiento, se llama un aparato de CPAP. Esto es útil, es tremendamente eficaz en personas con apnea del sueño. Hay otros tratamientos para la apnea también. Y precisamente en la población que comentábamos al comienzo, está con el cuadro, digamos, leve, moderado, que son el 60% del total, en esta población quizá el CPAP no va a ser lo más útil. A nadie le gusta, salvo que lo necesite estar durmiendo con una máscara. Hay otras formas de tratamiento. Lo esencial es que el médico pueda determinar en un paciente concreto, y además esto ya sí que es medicina individualizada, es usted necesita un tratamiento porque tiene este y este factores de riesgo. Y si no lo hace, usted en 10 años tiene estas probabilidades de acabar teniendo un accidente cerebrovascular. Ustedes cuando realizan las pesquisas, los exámenes, que me imagino que son mantener a una persona un día antes sin dormir para que pueda dormir un buen rato, ¿no es así? No. ¿Cómo es el sistema de pesquisa? Porque yo imaginaba que era como, por ejemplo, cuando te hacen algunas exploraciones cerebrales, electroencefalogramas para ver cuál es tu comportamiento. ¿Es algo parecido? Bueno, vamos a ver, primero vemos al paciente. En el Instituto Europeo del Sueño vemos al paciente en consulta, se debe haber hecho una consulta en la que se aborden todos los problemas. Es una consulta rápida, puede ser media hora, 3/4 de hora como máximo. Y en base a eso se establece una sospecha de diagnóstico. Y para resolver esa sospecha, para objetivizarla, se hace un estudio de sueño. El paciente tiene que venir por la noche y ahí medimos el sueño, pero medimos sobre todo cómo funcionan otros sistemas fisiológicos mientras el paciente duerme. ¿Cómo se mide el sueño? El sueño lo medimos por electroencefalograma. Es la forma más certera hoy día de medirlo. Son electrodos en la cabeza. Claro. ¿Y la actividad eléctrica del sueño
La registramos directamente, hay un sistema que nos lo convierte en un gráfico, Como un gráfico. y ese gráfico nosotros lo entendemos y lo estadiamos, lo clasificamos en diversos tipos de sueño. También podríamos hasta incluso cuantificarlo. Una vez que tenemos la señal, podríamos hacer todo tipo de análisis con él. Pero vamos a medir otras cosas a la vez. Vamos a medir la oxigenación, el corazón, etcétera, Claro. Temas de tipo neurológico, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos el estudio, vamos a volver a hablar con el paciente y decir, el cuadro básico nocturno es este, pero quiero ver de dónde procede todo este problema. Y eso puede querer decir que haya que ir al otorrino y se le haga una exploración. Podemos tener que medir los depósitos de hierro cerebral. Esto es una prueba no invasiva, basada en una ecografía, que se hacen también, lo hacemos en el Instituto Europeo del Sueño. O, en este caso, medir el riesgo cardiovascular. Son enfermedades muy diversas, todas ellas, hay hasta 80 descritas, que acaban alterando el sueño y que cada una tiene un tratamiento diferente. En un plazo de pocas semanas, el paciente nota una mejoría radical en su calidad de vida y en su esperanza de vida también. O sea, el porcentaje de corrección de un mal dormir es alto. Y estas enfermedades se curan. Vamos a ver, la palabra curación hay que utilizarla con cuidado. En medicina se curan algunos temas con cirugía, se curan las enfermedades bacterianas, pero todo lo demás se controla, tiende a controlarse, pero podemos conseguir un alivio sintomático, y no estoy hablando necesariamente de pastillas para dormir. Ya. Dos cosas por último. La siesta, ¿sirve? ¿Es eficiente? ¿Cómo debe ser la siesta si es que es eficiente para recuperar el sueño? Lo importante es que durmamos el número de horas necesarias en el plazo de 24 horas. Si no lo hacemos, la siesta se convierte en necesaria. Si ya lo hacemos durante la noche, es omitible. Ya. Podemos prescindir de ella perfectamente. ¿Pero cuánto es lo necesario? ¿Son 8 horas? Varía. O sea, si nosotros tomamos a toda la población de Santiago, nos vamos a encontrar con que el 85-90% de la población necesita entre 7 y 8 horas. Ya. Yo casi lo llevaría un poco más lejos, entre 7 y 8 horas y media. El 85% de la población. Y luego hay dos extremos. Pero probablemente el 90 y tantos % de la población duerma 6 horas en promedio. Es uno de los males de nuestra civilización. O sea, la siesta del santiaguino tendría que ser como de 3 horas para ponerse al día. Para ponerse al día, sí. O sea, imposible. Sí, sí, sí. Y lo que no hagamos en términos de sueño lo pagaremos al final en forma de otras enfermedades. Esta idea debe de quedar clara. Lo vamos a pagar en forma de otras enfermedades. Todos venimos con los riesgos congénitos, genéticos, pero nuestro estilo de vida puede incrementarlos o reducirlos. Si nosotros no dormimos lo que necesitamos, acabaremos por tener en algún momento problemas, generalmente de tipo cerebrovascular o tipo metabólico o de tipo neurodegenerativo. Ahora bien, la población no duerme. Este es uno de los males de la civilización, en el sentido de que, junto con el sedentarismo, junto con la obesidad, junto con el acceso a la comida con carbohidratos, que todo ello daña el sistema metabólico, la falta de sueño potencia todos estos procesos. ¿Es cierto que dormir poco engorda? Dormir poco engorda. Dormir poco engorda. Vamos a ver, existen unas... Digo, porque son varios... puede ser una cosa muy poco importante desde el punto de vista médico, a lo mejor más estético, pero que a lo mejor a muchos les va a preocupar, porque dormir poco parece que sí está demostrado que engorda y notoriamente. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Nosotros, cuando yo estoy almorzando, en algún momento nos guiamos por sensaciones, y en algún momento tengo la sensación de que ya no necesito más comida, ya estoy saciado. Existe una hormona de la saciedad llamada leptina. Hay varios tipos. Leptinas. Y existe también lo contrario, la hormona del apetito, grelinas, escrita con GH. Esa es la que muchos quisieran erradicar. La falta de sueño inhibe la secreción de leptinas, nos reduce la sensación de saciedad. Entonces tardo más tiempo
en darme cuenta que estoy saciado, con lo cual, dicho en otros términos, tengo más hambre, porque la falta de sueño está ralentizando la secreción de esas hormonas, está engañando a mi cerebro, está engañando a mi organismo. Este es, básicamente, dicho de manera muy simple, el mecanismo por el que estas personas... Hay más mecanismos que están, pero el más fácil de entender es este, la disminución de secreción de leptinas. Increíble, realmente interesante todas las cosas que están relacionadas con dormir o no dormir bien. Diego García Borreguero, gracias por venir esta mañana. Encantado de estar aquí. Gracias. Que esté muy bien, que tenga buena jornada. Bien, 9:17, vamos a la pausa y regresamos de inmediato, no se vaya. Llegó el 2x de Despegar para que lo